Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más un domingo para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Estamos una vez más, ¿verdad?, aquí reunidos, y también le damos la bienvenida a todos y también los que nos ven a través de las redes sociales, en YouTube y en las plataformas cibernéticas que se reproduce este programa. Ya hemos alcanzado a muchos viewers y a muchas gentes y en muchos países de habla hispana para la gloria de Dios. No queremos hacernos famosos, ni su servidor, ni el nombre de esta iglesia. Queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo. Su sana doctrina, ¿verdad?, sus sanas palabras para su iglesia. Y también hacemos la acotación, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la versión más apegada al original en español, ¿verdad? No usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional, pero si usted ve algo en azul, porque quizás en su Biblia 60 o nueva versión internacional cambie, pero nosotros usamos la 1602, la purificada, que va a la par con la King James de 1611, que se considera la mejor traducción en el mundo. Entonces queremos apegarnos a la verdad. Y hoy vamos a predicar un tema muy importante: cómo celebrar la cena del Señor correctamente. ¿Por qué este tema? Porque yo he visto en mis viajes, cuando yo era misionero años anteriores, ¿verdad?, o cuando nos tuvimos la oportunidad de ir a varias iglesias a visitar, vi muchas irregularidades, muchas formas mal interpretadas, muchas formas de que la gente pensaba que no era digno de hacerlo, que tú no podías hacerlo, que tú no estás bautizado, que tú estás en pecado, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Cristo murió por sus pecados. Entonces todos debemos de participar, porque es un memorial, y tenemos que entender primero que es un memorial. Por ejemplo, si nosotros mi familia y yo hacemos un memorial de mis abuelos que murieron, ¿qué tengo que yo ver en el memorial? Es para honrar a mis abuelos. Es un memorial y lo vamos a ver qué dice la Biblia exactamente, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar de la última cena, la cena del Señor. Muchos la conocen, ¿verdad? También la pintó primeramente Leonardo da Vinci en los años 1498 en una basílica o en un convento italiano en Milán, ¿verdad? De ahí se hizo famosa, de ahí salen todas las fotos que hay en la internet y eso. Y la segunda es pintada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. ¿Por qué saber de la cena del Señor? Porque es muy importante, porque fue la última cena que el Señor tuvo con sus apóstoles, antes que Él se entregase a sí mismo. Nadie lo entregó, los romanos lo entregaron, Judas no lo entregó, Él se entregó a sí mismo, dice la Biblia, ¿verdad? Y es una cuestión que debemos de pensar, que a Leonardo da Vinci le tomó 20 años hacer esa pintura. No estuvo de la noche a la mañana, tuvo muchos problemas él buscando a las personas, a los modelos para pintarlos. Pero hay una historia de que dice que Leonardo da Vinci pintó a Jesús y como en el año 15, y le faltaban 5 años para completar la pintura, y no encontraba a Judas Iscariote. Pero después de tanto tiempo, Leonardo da Vinci encontró al mismo modelo que la hizo de Jesús, pero él ya se había tirado al vicio, al alcohol, a la calle, y lo tomó como modelo de Judas Iscariote, ¿verdad? Y dice el versículo principal, Lucas 22:19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, ¿va? ¿Por qué Dios destrozó su cuerpo? Para que nosotros fuésemos el cuerpo de Cristo. Porque por vosotros es dado. O sea, Él iba a entregar su cuerpo, es dado. Dice: haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Ahí no dice, tú si lo hagas, no lo hagas. Ahí dice, haced esto. Es un mandamiento. Haced esto. No dice el que califique. Nadie califica. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, todos somos malos, somos pecadores. No hay que haga lo bueno. Y dice, haced esto en memoria de mí.
en memoria de mí, no en memoria de usted. Entonces, ¿por qué muchas iglesias dicen, no, pues es que yo tengo que estar bien con el Señor para participar? Yo no entiendo. Vamos a verlo más adelante. Dice, asimismo también la copa. Algunas Biblias dice el Cádiz, lo pusieron más elegante, el Cádiz. O sea, hay una ciudad aquí cerca en Kentucky, se llama Cádiz, Kentucky. De ahí viene la palabra copa. Después, en latín, después de que hubo cenado diciendo, esta es la copa del Nuevo Testamento. No dice Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, porque hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta es la copa del Nuevo Testamento. Aquí va a empezar la nueva creación, ¿verdad? En mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por qué se derrama? Y no es como dice en su cuerpo, dice que el cuerpo fue entregado. ¿Por qué dice se derrama? Porque se sigue derramando esa sangre preciosa para limpiar todos nuestros pecados hasta la fecha de hoy. ¿Sabía eso? Es derramada. No se derramó. Es derramada. Muchos no entendemos ese término teológico, pero es algo que es en futuro infinito. Y dice, haced esto en memoria de mí. Un mandamiento, ¿verdad? No es un mandamiento para los judíos, para el pueblo judío, no es un mandamiento para el pueblo judío. Usted dígale a un judío, vamos a celebrar la cena del Señor, a ver qué le dice. No es para los judíos, es para la iglesia que él compró con su propia vida, con su propia sangre, ¿verdad? Dice en Actos o Hechos de los Apóstoles 20:28, dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como sobrevedores, ¿verdad? Sobrevedor quiere decir alguien que Dios le ha puesto ese querer como el hacer y sirve y es llamado a servirle a él, ¿verdad? Que nosotros tenemos que también servirle. ¿Verdad? Todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Nos dice en 2 Corintios 5:18. Entonces dice, la cual compró con su propia sangre. No la compró barata, con su propia sangre, con su propia vida, compró la iglesia gloriosa de Cristo. Nada es más glorioso, nada es más santo, ni el manto de Turín, ni la estillita de la cruz, no, nada es más santo que su sagrada iglesia, porque él la compró. Dice, hoy hay muchos que llaman una ordenanza, ¿ah? Hoy llaman mucho, hoy llaman mucho el día, lo llaman una ordenanza, muchas iglesias, ¿verdad? Pero la Biblia marca una diferencia entre ordenanzas y mandamientos. No es una ordenanza porque muchas iglesias tradicionales te tienden a decir que la ordenanza del bautizo del Espíritu Santo, la ordenanza de la cena del Señor. Son dos ordenanzas. El bautismo y la cena del Señor. No, eso no son ordenanzas. El bautismo puede ser una ordenanza, pero no entra como numérica, pero la cena del Señor es un mandamiento. Dice 1 Corintios 11:2, dice, alabaos pues hermanos, que en todos os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas, porque al apóstol Pablo se le fueron entregadas las ordenanzas de la iglesia, porque el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. De la manera que yo las entregué. ¿Y quién se las dio él? Dice en Gálatas que se las dio el mismo Cristo. Son ordenanzas. No son dos ordenanzas bíblicas, ¿verdad? De nada más la cena del Señor y el bautizo. No, hay 7 ordenanzas bíblicas, ¿verdad? Las posiciones ministeriales, las ofrendas, la visión de la iglesia, la comunión, como los servicios, etcétera, etcétera. No les digo las 7, porque si no, no ven el programa. Son 7, porque es un Dios perfecto de 7. Es un Dios perfecto de 7. Entonces dice, un memorial, un mandamiento para hacer un recordatorio del sacrificio de la cruz como el pacto que hizo del Nuevo Testamento, ¿va? Que instituyó por su propia sangre un 13 del Nisan. No lo hizo el día de la Pascua, porque el día de la Pascua, según los judíos, es el 14 del Nisan. ¿Qué quiere decir Nisan? Es el primer mes para el calendario lunar judío, que es el principio de la primavera, ¿verdad? Dice el 14 del Nisan, tú celebras la Pascua. Dice
pero él la celebró el 13, un día antes. Dice el versículo principal, asimismo tomó la copa y después que hubo cenado, diciéndose la copa del Nuevo Testamento, que en mi sangre, que por vosotros se derrama, ¿va? Porque es continuamente su redención. ¿La cena del Señor es lo mismo que la Pascua judía? No, no es lo mismo, ¿va? Porque muchos creen que están haciendo un rito judío cuando están celebrando la cena del Señor, ¿va? El Pesach o la Pascua es diferente, ¿va? Porque nosotros cuando la celebramos, ¿qué dice? Tomad pan y el vino, ¿va? La de abajo. No dice tomad hierbas amargas, tomad las masas sin levadura, ¿va? Y estate desde el viernes en la noche hasta el sábado de las 6 de la tarde y no hagas nada. No, no dice eso, ¿va? Nosotros somos la iglesia gloriosa de Cristo. Nosotros no somos el pueblo de Dios. Muchos tienden a decir que somos el pueblo espiritual, pero eso es mentira, ¿va? ¿Por qué? Porque para un pueblo se necesita un monarca, una ley y un territorio. Si tú ves a un judío en la Patagonia, no es pueblo de Dios. Él es un exiliado judío. Por eso se le llama judío o hebreo. Cuando él regresa y es repatriado a Jerusalén, entonces ya es parte del pueblo de Dios. Pero fuera de la tierra prometida, nadie es pueblo de Dios. Entonces nosotros no somos pueblo de Dios, nosotros somos la gloriosa iglesia porque tenemos diferentes estatutos, diferentes mandamientos, diferentes ordenanzas. Si fuéramos el pueblo de Dios, la Biblia dice en Romanos 11 que está divorciado. Yo no quiero estar divorciado de Dios. Dice en la Pascua, el Pesach, una fiesta solemne del pueblo de Israel para recordar la liberación de la esclavitud de los 430 años que estuvo en Egipto, ¿va? Donde un sacrificio de un cordero y la sangre fue puesto en los linderos de las casas para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos. Ese es la Pascua o el Pesach. Pesach o Pascua quiere decir que pasó de filo, pasó y no se detuvo, ¿verdad? Dice Éxodo 12:23, porque el Señor pasará. ¿Quién iba a matarlos? El Señor, si usted no lo sabe. El mismo Señor es el dueño de las almas. Ahí no dice que mandó a Satanás. El mismo Señor dice, cuídate de aquel que puede destruir tu alma. Dice, hiriendo a los egipcios como vara la sangre en el dintel y los postes, y pasará el Señor a aquella puerta y dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, ¿va? Ahí dice una palabra, dintel es la parte de arriba del marco de la puerta, y los postes son los que sostienen al dintel, ¿verdad? En las casas antiguas. Bueno, para la Pascua tenía que haber un sacrificio de sangre, un lugar y un tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? Cuando salieron de Egipto, un lugar donde en sus propias casas pintaron ahí en las puertas para que no entrara el ángel de la muerte, y un tiempo exacto donde el Señor los iba a libertar de la esclavitud de los egipcios, ¿va? Igual, ¿va? Porque dice en Colosenses que todo es una sombra en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de lo que ha de venir. Todo es una sombra. Si usted estudia escatología, todo es como un círculo. Todo, un diluvio, dos diluvios, un rapto, otro rapto, todo es así como en círculos, ¿va? Dice, cuando más la sangre de Cristo, por cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Entonces, ¿quién mandó a matar a Cristo? Nadie. Ahí dice que Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Él fue obediente hasta muerte y muerte en la cruz, ¿va? Sin mancha, ¿va? Sin pecados, a Dios. Purifica nuestras conciencias, ¿va? De obras muertas. ¿Para qué nos cambia nuestra mente? ¿Para qué nos cambia nuestra manera de sentir? ¿Para qué nos cambia nuestra personalidad? Porque nosotros no debemos de tener nuestro viejo hombre o antigua personalidad, debemos de tener la personalidad en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nada más venga a celebrar el cumpleaños, para que nada más venga a celebrar la misa, para que venga a celebrar el bautizo, para que vaya al casamiento. No. ¿Para qué? Para que le sirváis al Dios vivo. Para eso murió. Y dice la Biblia, dice, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque murió primeramente por los judíos, porque todavía no había una transacción.
por su propia sangre padeció fuera de la puerta, no murió dentro de Jerusalén. A las gentes que los acribillaban, los romanos, los colgaban. Había dos formas para matar a los enemigos de Roma. Los dos eran ofrecidos a Talmud, su dios. Una era muerte en la cruz y la segunda es cargar el muerto. Cargar el muerto es que la persona que tú asesinaste te lo amarraban hasta que tú te morías. Esas eran las dos formas, pero todo lo hacían con un convenio del Sanedrín fuera de la ciudad. Todo fuera de la ciudad, ¿verdad? Incluso los cementerios en las ciudades viejas en Palestina están fuera de las ciudades, no están dentro de las ciudades. Ahora ya Jerusalén ha crecido tanto que el cementerio está adentro, pero hay muchos cementerios aún afuera. Y dice Colosenses 1:20, va un tiempo y habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz. Entonces es la única de hacer las paces con Dios. Por la sangre de su cruz. No por otra sangre. Por la sangre que Él derramó en el Calvario aquel día. Para reconciliar por Él todas las cosas consigo mismo. Por Él dijo las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. En algunas Biblias pusieron cielos. No, es cielo. Pero nada más hay un cielo. Ya sabemos que ese cielo se puede dividir en tres, pero es un cielo. Entonces, panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado en el Antiguo Testamento. Igual, Jesús es la ofrenda, Juan 1:29. Y al siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Cuando vio a su primo que venía, dice, ese es el Cordero de Dios. Porque ese va a morir como cordero, porque en el Antiguo Testamento mataban a los corderos para limpiar el pecado. Va a derramar la sangre, va a dar su vida para que nosotros seamos limpios. Dice, y Jesús muere en la cruz, dice, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque iba a haber un tiempo exacto donde Jesús muriese, un lugar exacto y un tiempo. Vemos el tiempo, dice, y para reconciliar ambos en un solo cuerpo, el pueblo de Dios y los judíos, para hacer iglesia. Habiendo matado por ella la enemistad, hay una dispensación cuando se unen los judíos con los gentiles para hacer iglesia, porque ya les dije que no es lo mismo ser pueblo a ser iglesia. Yo no entiendo por qué en la iglesia primitiva el pueblo se quería hacer iglesia y ahora es al revés, ahora la gente se quiere ser pueblo. Como dicen en mi país, ¿qué ondas son esas? ¿Verdad? Nosotros somos la gloriosa iglesia. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en Corintios 11, si usted lo quiere poner en su Biblia. Dice, ahí me faltó una S, porque yo recibí del Señor lo que también yo os he entregado. O sea, lo que Pablo está recibiendo, la ordenanza que él está recibiendo, el mandamiento que él está recibiendo, ¿de quién lo recibió? De Jesús. Que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? No es lo mismo, Jesús no celebró la Pascua, el día de la Pascua, sino Jesús celebró el día 13 del Nisan, no el 14. El 14 se celebra la Pascua. ¿Por qué? Porque hay un porqué bíblico. Hay un porqué bíblico, porque Jesús celebró la Pascua el 13 y no el 14, ¿va? ¿Por qué? Porque él mismo iba a hacer un sacrificio el día 14. Entonces dice 1 Corintios 5:7, dice, limpiad pues vuestra vieja levadura para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo es nuestra. Entonces nosotros no tenemos que celebrar la Pascua, porque ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Entonces no es lo mismo la Pascua que la cena del Señor, ¿verdad? Es sacrificado por nosotros, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Así me dijo un adventista hace años, dice, no, ustedes son del demonio y celebran los domingos y nosotros el sábado. Nosotros descansamos el sábado. Le digo, pues yo descanso el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, te gané.
porque dice que mi descanso es en Cristo Jesús, la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Dice entonces, si Cristo no celebró la Pascua el día de la Pascua, sino un día antes, la respuesta está en la Biblia, porque Él vino a cumplir la ley, no a abolirla, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir. Fíjense muy bien, ahí dice, no he venido a destruir yo ni la ley de los profetas, porque todavía no había ley de la fe. Hay de esas 3 leyes, si usted no lo sabe. La ley mosaica, la ley de los profetas que rechazaron los judíos y la ley de la fe que está escrita en nuestros corazones. Entonces así me dijo también un adventista, tú no haces la ley. Le digo, ¿cuál ley? Hay 3. ¿Cómo que hay 3? Bueno, pues lee tu Biblia. Hay 3. Ley mosaica, ley de los profetas y ley de la fe. Dice en Romanos. Dice Romanos 10:4, dice, porque Cristo es el fin de la ley mosaica. Él es el fin de la ley mosaica. Para justicia a todo aquel que cree. Dice 1 Corintios 11:24, ¿va? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Haced esto en memoria de mí. Nos dijo, el que califique, lo hace. El que no califique, no lo hace. Los niños no, los jóvenes no, los ancianos menos. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Recordar cómo su cuerpo fue destrozado. Dice el 25, asimismo también tomó la copa o el cáliz después de haber cenado y diciendo, esta copa es del Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, no en memoria suya. ¿En memoria de quién? De Cristo, en memoria. Entonces, por ejemplo, aquí en Memorial Day, cuando le ponen la tumba a la corona y la bandera al soldado desconocido, el presidente tiene que estar limpio de pecados para ponérsela, ¿no? Porque es un memorial para el soldado desconocido. El día de los memorables aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la copa representa la sangre que Jesús derramó? Porque derramó su vida, ¿va? Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, y eso es dado para expiar, expiar, atonement en inglés quiere decir que un derramamiento de sangre. Vuestras almas sobre el altar, para lo cual la misma sangre va a expiar el alma. No dice persona, algunas Biblias pusieron persona, no, lo que te salvan es tu alma, no tu persona. Muchas malas interpretaciones las vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Muchos, por ejemplo, en la Iglesia Universal, en la Iglesia Católica, ¿ah? También una vez un católico me dice, yo soy católico, yo también, porque católico significa en latín universal. Que ellos creen que la hostia es el cuerpo de Cristo, pero literalmente, y cuando, por ejemplo, cuando empieza un servicio, entran con un estandarte, como se ve en la parte posterior de la pantalla, y dicen que ese es el Santísimo, y que entra el Espíritu Santo al servicio. O sea, en la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de mí. Dice, ¿cómo que entra el Espíritu Santo? Entonces, ¿se fue sin permiso? No, el Espíritu Santo dice, mora dentro del creyente, es templo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo hasta el día de Cristo, hasta el día de la redención para siempre. Entonces, ¿cómo va a entrar por la puerta? Y eso le llaman la transubstanciación. Es una palabra que dice que creen que la sustancia se transforma. ¿Ah? Químicamente, por ejemplo, la hostia se hace carne y el vino se hace sangre. Y eso es lo que están tomando ellos. Ellos creen eso. Que cada vez que hacen eso, tú estás comiendo a Cristo y estás bebiendo su sangre, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros no somos vampiros. Entonces dice Juan 6:56, dice, ese es el versículo caníbal, si usted no lo conoce. Muchos católicos traen un sticker en su carro que dice Juan 6:56, entonces usted ya puede identificar que ahí va un caníbal.
Dice, el que come mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y por un solo versículo, ellos hacen una doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Que la Biblia es analógica. Tú tienes que leer toda la Biblia para saber el mensaje de Dios. No por un solo versículo vas a sacar un pretexto fuera de contexto, ¿verdad? No puedes hacer eso, ¿va? El que come mi carne y bebe mi sangre no permanecerá en mí y yo en él. ¿De qué está hablando Cristo? Del sacrificio. Del sacrificio, ¿va? Por ejemplo, los católicos, cuando alguien se va a morir, va un cura rápido con su kit y le da a Cristo para que se lleve a Cristo en la panza antes que se muera. O sea, ¿y qué tal si no llega el sacerdote? Porque eso creen, eso les enseñaron, porque no leen su Biblia, ¿verdad? Dice, el precio de seguir a Cristo, es lo que se refiere Jesús en ese versículo en el 6:56. El versículo satánico, apréndaselo. ¿Por qué se llama satánico? Porque es 6666. Juan 6666. Entonces, de que les dijo que ellos iban a sufrir, que iban a tener que comérselo y bebérselo, y muchos se fueron. Dijo, no, dice, no podemos con él. Jesús contaba con como sus 140 discípulos, más quedaron como 60. Se fueron, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. Dice, no, dice, cosa grande es comernos a él. ¿Ah? Imagínense un judío que no come puerco, ahora se tiene que comer un humano. No entendieron, porque no entendieron el mensaje. Jesús es el pan de vida. Ahora las instrucciones para la iglesia, dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que venga. Por eso nos acordamos de que el sacrificio que él hizo en la cruz, hasta que él venga, ¿ah? Un memorial. La advertencia para los corintios. ¿Por qué la advertencia para los corintios? Porque la iglesia de los corintios era una de las dos iglesias más carnales o más tremendas que el apóstol Pablo lidió con ellas. La más tremenda fue la Odisea, que ni siquiera las escrituras están porque las alteraron y Dios no las quiso poner en el canon, si usted no lo sabe. Entonces los corintios eran el dolor de cabeza de Pablo, porque ahí sí había de todo, ¿ah? Víbora de la mar, celo ministerial, competencia de dones. Si usted lee Corintios, lo puede saber. Dice las instrucciones de la cena del Señor, Corintios 11:27, de manera que cualquiera y comiere de este pan y esta copa del Señor indignamente, ahí está el problema de la traducción, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la sangre? La vida de Cristo, ¿va? Entonces, mucha gente lee ese versículo y lo malinterpreta como, oh no, dice, tú tienes que estar bien con el Señor para participar. Oh no, tú tienes, y si tienes un pecado, arrepiéntete. Oh no, si estás viviendo en unión libre, no, ni siquiera lo pienses. La palabra mal interpretada indignamente quiere decir vergonzosamente, villanamente, despreciadamente. Eso quiere decir esa palabra. En inglés dice unworldly. ¿Sabía que los americanos no tienen problema para tomar la cena del Señor, no más los hispanos? Porque no saben traducirla. Dice unworldly. Unworldly es sin respeto. O sea, a la deriva. Lo hago nada más porque sí y hago el desorden que yo quiera. Imagínense, van a dar pan y vino. Hasta los corintios se formaban 2 veces para tomarse una copita más. Para emborracharse, dice la Biblia. Dice, hacer el acto de tomar el pan y el vino para el memorial. Dice 1 Corintios 11:17, empero os denuncio que no los alabo y no por lo mejor, sino por lo peor cuando ustedes se reúnen, se juntan como iglesia de Corintios. ¿Va? Porque es menester que también entre vosotros hay, en algunas Biblias pusieron disensiones, pero no son disensiones, son herejías para los que son probados que se manifieste entre vosotros. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios había un desorden. Y la iglesia del Señor es un Dios de orden. Acuérdense que Dios no es un Dios de confusión. Dios tiene un orden. Incluso para orar hasta tiene un orden, si no, no te escucha. Entonces Dios quiere que todas las cosas que hagas con los santos, en su cuerpo, lo hagas en orden.
Entonces el pecado de Corintios era tomar a algunos indignamente, era el desorden. Dice la Biblia que unos se adelantaban, otros se volvían a formar, otros se acababan el pan. Y rompían el orden y el respeto por los otros, ¿va? Por ejemplo, muchas veces cuando hemos ido a eventos, mi esposo y yo, y nos han invitado a comer y hay un genterión. Y usted, pastor, coma. Digo, no, primero que coman todos, a lo mejor yo ni alcanzo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver por los demás en orden y respeto. Dice 1 Corintios 10:21, dice, no podéis comer la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y partícipes de los demonios, ¿va? Porque tenemos que comportarnos. Dice, si pues coméis y bebéis, ahí dice que no lo hagas o sí lo hagas. Si pues coméis y bebéis, es voluntariamente, pero es un mandamiento, como todos los mandamientos. Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice, no des ofensa a los judíos ni a los gentiles de la iglesia de Dios. ¿Ah? Hazlo en orden, respétalo. Yo porque soy judío me pongo adelante de ti porque tú eres gentil. Así hacían los judíos. O yo me adelanto primero porque tú eras ex prostituta, porque en la iglesia corriente estaba llena de ex prostitutas, que por eso nació el velo, porque la rapaban y se ponían un velo para simular el cabello. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de muchos, para que ellos sean salvos. Por eso nosotros tenemos que buscar el provecho de los demás. Tenemos que encajar. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser templados, no en la fe, templados en la manera de ser. Dice el apóstol Pedro, sed templados. En algunas Biblias pusieron sed sobrios, no, pero ser templados para que tú puedas encajar, ¿verdad? Porque tú no vas a ir a un lugar y tú vas a ir ahí, aleluya, aleluya. No, tienes que encajar con la gente para hablarles del Señor. Tienes que encajar. Entonces tienes que ser templado, ni muy tintín, ni muy tantán. Porque eso es lo que quiere Dios. Pero eso sí, que no se te olvide la humildad. Que sean salvos, ¿verdad? Entonces la iglesia del Señor tenemos de ser un mismo sentir, ¿verdad? No hay otra cosa, que tenemos que tener la identidad de Cristo, la personalidad de Cristo, y la iglesia tiene que tener una misma creencia y un mismo sentir, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? No es lo que yo crea, lo que yo no crea, lo que me quiero creer. El único que te puede hacer creer es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que te puede convencer. Ni yo ni nadie te pueden convencer. Por eso usamos muchas referencias bíblicas cuando yo predico, porque quiero que la Biblia hable. Porque si no, yo podía contar una fábula aquí por 1 hora y ya, y todos aplauden y se van bien emocionados a la casa. Y la iglesia se llena. No, pero la predicación quiere decir empujar la espada. Eso significa predicar, que te duela, que sepas que estás mal, sepa que la hemos regado, le hemos metido las 4, como dicen, restaurarnos. Dice 1 Corintios 11:28, por tanto dice, examínese, no dice pruébese, porque muchas Biblias pusieron pruébese. Pues si no es un examen, por eso muchos lo malinterpretan, dice, examínese a sí mismo, y así, y así, y así, y así. Dice, a ver si comes o a ver si no comes. ¿Qué dice el mandamiento? Y así, coma aquel pan y beba aquella copa, porque es un mandamiento del Señor. No dice que si calificas, no calificas, si estoy bien con Dios, no estoy bien con Dios. Los pecados tuyos no tienen vela en el entierro o en el memorial de Cristo, porque son tuyos. No te va a hacer más malo ni más bueno. Es mal, si participas o no participas, te va a ir como en feria por pecar. De todas maneras, no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque el que a Dios ama, Él disciplina. Entonces dice, el mandamiento es examinarse y ve, coma y beba, ese es el mandamiento, ¿verdad? Ya les dije, los americanos no tienen ese problema porque entienden la palabra unworldly. ¿Me entienden? Perfectamente, y todos participan. Yo nunca he visto en una iglesia americana tradicional que digan, no, tú sí. Dice, examinarlos en qué orden y respeto, ¿va? Porque Dios es un Dios de orden, ¿va? Y tenemos que respetarlos los unos a los otros,
¿verdad? De eso tenemos que examinarnos. No que, ay, ayer me peleé con mi abuelita, no puedo participar. No, sí puede participar, según la Biblia. Entonces no crea todo lo que ve, ¿verdad? Las malas noticias, dice. Muchas falsas interpretaciones dicen la cena del Señor es para ponerte a cuentas con Dios. Válgame Dios, cállate los ojos. ¿Va? Renovar nuestro arrepentimiento. Renovar nuestro arrepentimiento. Ya nos perdonó Dios, ¿cómo que renovar? No, no tiene sentido. Es una ordenanza para la iglesia. No, no es un mandamiento, no es una ordenanza. Es una comunión santa de la iglesia. Pues nosotros somos los santos de Dios, entonces vamos a comer o tomar café. Porque santo no quiere decir que seas un querubín. Santo quiere decir que estás apartado para Dios. Eso quiere decir la palabra. Dios sabe que un día vamos a ser como querubines, pero ese día está cerca, dice la Biblia. Entonces el mensaje correcto es la cena del Señor, su memorial no tiene nada que ver con los pecados de nadie. No tiene nada que ver. Dice, una comunión santa es anunciar su segunda venida para recordar una vida santa, mucho menos para saber con nuestra condición como pecadores o para celebrar la Pascua. Dice, porque el que come y bebe indictamente, o sea, en desorden, condenación, come y bebe para sí. Pues imagínense, si un borracho se forma doble, pues se va a morir de alcohólico. ¿Sabía que en los países de tercer mundo, aquí en Estados Unidos las iglesias católicas sí dan vino, pero en los países de tercer mundo ya no dan vino porque había una fila de borrachitos a la hora de la comunión y lo quitaron y entonces nada más dan el cuerpo de Cristo? ¿Sabía eso? ¿Sabía el por qué? Pues ya se lo dije. Dicen, sino para discernimiento del cuerpo del Señor. Para discernimiento del cuerpo del Señor. ¿Y quién es el cuerpo del Señor? Nosotros. Entonces, nosotros nos tenemos que discernir los unos a otros y participar y hacerlo en orden, ¿va? En inglés dice unworthily, no con respeto o soporte. Eso quiere decir, no lo hagas así, ¿va? Pensando en la inmortalidad del cangrejo, no. Piensa en la muerte que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La participación de participar en la cena del Señor es un memorial de Cristo, es un mandamiento para la iglesia. De los 200 y pico mandamientos que hay para la iglesia. No nada más hay 10. ¿Verdad? Entonces los gringos no tienen ningún problema, porque pues entienden la palabra, ¿verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Ya vamos a terminar, dice Romanos 3:25, lo cual Dios ha puesto como propiciación por fe en su sangre para manifestación de su justicia, la remisión de pecados, la compra total de nuestros pecados por la paciencia de Dios, ¿va? Entonces, que no te agarren en curva y que te engañen que si puedes participar en la mesa del Señor o no, ¿verdad? Vamos a participar cuando terminemos este servicio, ¿va? Y no nos podemos ir sin predicar el evangelio de gloria, el evangelio para la iglesia. Se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, nos dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en mi lugar y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. El poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.